¿Qué tal familia? Buen día. Nuevamente estamos aquí para estudiar un poquito de la palabra de Dios y hemos estado hablando del Salmo 84. Quiero leerte el verso 8 y 9. Dice, Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, ¿verdad? El primer verso, el verso 8, me llama la atención la oración que hace el salmista y podemos aprender de ella. No solo está resaltando la grandeza y el poder de Dios al decir Jehová de los ejércitos, sino dice, escucha mi oración, y al final me llama la atención esta frase, Dios de Jacob, ¿sí? Y me recuerda cuando en la Biblia dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿verdad? Porque Dios les había hecho promesas, había hecho pacto con ellos y al orar de esta manera, el salmista estaba recordando, hay un pacto que, que tenemos a través de lo que Dios había prometido a estos hombres. Y dice Éxodo 2:23. Te voy a poner un ejemplo. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto. Sí, estaban en esclavitud, claman al Señor, y se acuerda Dios del pacto, ¿verdad? Porque el pueblo era desobediente, ¿sí? Se acuerda Dios de su pacto, dice, con Abraham, con Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios, ¿sí? No es de que no supiera quién eran, sino está hablando de que se acordó del pacto que había hecho con ellos y su descendencia, ¿verdad? Y siempre Dios los estimulaba a volverse a Él, ¿sí? Entonces podemos aprender esto, que tenemos un Dios de pacto, un Dios de promesas, ¿sí? Y que es fiel. Y me recuerda el nuevo pacto ahora con Cristo Jesús, ¿sí? Dice Hebreos 12:24, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es un pacto de gracia, un pacto donde a través de la sangre de Jesús nosotros íbamos a recibir perdón de pecados, si nos arrepintiéramos. Y dice Mateo 26:26, dice, y mientras comían tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, ¿verdad? Sí, todos sabemos que siempre Dios que da promesas, da un pacto, hay dos partes, ¿verdad? En ellas, y la parte de Dios y nuestra parte. Entonces Jesús viene y presenta el nuevo pacto a través de su sacrificio, ¿sí? De lo que iba a hacer en la cruz, su muerte y su resurrección, ¿sí? Pero dice, arrepiéntanse y reciban el evangelio, que es perdón de pecados, ¿verdad? Eso es lo que el Padre vino a ofrecer a través de Jesús. Entonces, los que hemos creído en Jesús, los que nos hemos arrepentido, ¿sí? Estamos viviendo en ese nuevo pacto. Pero los que no se han arrepentido, los que no están reconociendo, no han reconocido sus pecados delante de Dios, no pueden estar en ese nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, animarte a ti que has creído que tenemos un Dios fiel, un Dios de pacto, ¿sí? Y que Él quiere que más personas, ¿sí?, entren en ese nuevo pacto y se arrepientan. Dice al final de ese versículo 8, dice la palabra Shela, que significa o se ha traducido como detente y escucha, ¿sí? Se cree que era una pauta también musical, ¿verdad? O se ha traducido también como detente y medita, ¿sí? Aparece normalmente en el libro de Salmos y en algún otro libro de los profetas. Pero lo que sí podemos ver es que normalmente cuando se usa esta palabra se pone después de una declaración muy significativa, ¿verdad? Y aquí está diciendo, Jehová de los ejércitos, oye mi oración, Dios de Jacob, Dios de pactos, ¿verdad?
y dice, Shela, detente y medita, ¿verdad? Piensa en cómo es nuestro Dios. Y después el verso 9 dice, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Otra versión dice, oh Dios, mira con favor al rey nuestro escudo, muestra bondad a quien has ungido. Y nos insta, nos enseña el salmista cómo él ora por la autoridad. Sí, porque él quería el bien para su pueblo, y cuando la autoridad se inclinaba a justicia, había bendición para el pueblo, y cuando no lo hacía, no la había, ¿verdad? Entonces, ese es el corazón del salmista, y nos insta a nosotros también clamar por nuestro pueblo, ¿sí? ¿Y qué es lo principal que podemos clamar? Que nuestros gobernantes se inclinen a la justicia de Dios, ¿sí? A la verdad de Dios, Dios incline sus corazones, y que nuestra nación, ¿sí?, le caiga convicción de pecado, ¿sí? Y dice que el Espíritu Santo ha venido a traer convicción de pecado, justicia y juicio, para que puedan entrar en ese nuevo pacto a través de la gracia de Dios, por medio de la fe, y a través de arrepentirse y reconocer sus pecados y recibir esa remisión de pecados a través de la sangre del Cordero. Entonces recuerda, familia, anímate en la misericordia y en la fidelidad de Dios. Tenemos un Dios de pactos, ¿sí? Y nos ha dado este nuevo pacto en Cristo Jesús, ¿sí? Hagamos nuestra parte. Que Dios te bendiga.